Se nos dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 9, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es una alegría, como asimismo también una bendición del cielo, que tú puedas estar allí para escuchar palabra de Dios, que podamos encontrarnos juntos con nuestro Padre Celestial en este espacio, en este momento que llamamos en su presencia. Y que este día domingo 16 de mayo pueda ser la oportunidad de renovar tu pacto con Jesús, de proponerte el desafío de acercarte momento tras momento a su presencia a través de la oración, donde puedas abrirle tu corazón al Dios del cielo, a aquel que conoce tus luchas, aquel que conoce tus lágrimas, tus tristezas, para que en Él puedas encontrar la fortaleza, la sabiduría y la esperanza necesarias para seguir avanzando, para seguir adelante, para seguir luchando con el Señor. Como también la invitación y el desafío es que tú puedas abrir su palabra cada día. No creas que puedes llegar a conocer a Dios con tu Biblia cerrada. Mi querido amigo, Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne. Jesús es aquella luz verdadera que venía a este mundo. Pero tristemente muchos han rechazado y rechazan hoy en día esa luz, esa palabra, esa manifestación poderosa que es el mensaje de Dios a través de la vida de Cristo Jesús. Y así lo dice en el primer capítulo del libro de Juan: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero su pueblo, o la gran mayoría de él, rechazó al Mesías que había venido. Y avanzando en este recorrido de los personajes bíblicos que analizamos, de aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en la presencia de Jesús, hoy puntualmente queremos compartir del libro de Mateo, capítulo 26. Y el contexto es Jesús siendo apresado, siendo llevado ante el concilio para ser juzgado. Y en ese juicio estaban los ancianos de Israel, estaban también sacerdotes, como asimismo el sumo sacerdote. Versículo 59 dice que estando ya Jesús allí en el lugar para ser juzgado, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Claramente había un complot, claramente querían sacarse a Jesús del medio, ya que este nuevo maestro Galileo enseñaba la palabra con autoridad. La palabra era su vida misma. Su vida era un testimonio de lo que significaba ser un hijo de Dios. Claramente Jesús daba a conocer los principios del reino de los cielos. Llevaba a las personas a una experiencia con el Dios Todopoderoso, a poner la vista en las cosas celestiales, en un reino eterno. Contrario a lo que otros dirigentes, otros maestros, otros rabinos de su tiempo estaban predicando. Jesús enseñaba y motivaba a las personas a vivir en esta tierra de una manera práctica, sencilla, honrada, con el propósito de servir al semejante, con el propósito de manifestar amor por el prójimo, sirviendo a los demás por encima de uno mismo. Jesús hizo relevante la palabra de Dios, muy contrario a lo que las personas podían escuchar de los doctores de la ley, de los sacerdotes mismos, que estos eran los que tenían que dar a conocer justamente las escrituras al pueblo de Dios, pero habían hecho de esas escrituras, de ese mensaje divino, una piedra de tropiezo para las personas, ya que a esas escrituras le daban una interpretación muy egoísta, y a ese mensaje de Dios lo habían desprovisto del verdadero significado que tenía, que era anunciar a un Salvador, a un Mesías que vendría para rescatar a las personas, a la humanidad, del mismo pecado y la muerte eterna. Y buscaron testigos falsos testimonios, pero estos testigos se contradecían unos a otros. Y en cierto momento dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Mateo,
Versículo 62, levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Qué lamentable ironía. Ellos que tenían las Escrituras, ellos que conocían los escritos sagrados, a través de esas profecías que contenían las Escrituras podían identificar al Mesías. Todo estaba allí revelado, la obra del Mesías estaba allí detallada de manera bien precisa. Pero aún así el sumo sacerdote le pregunta: dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Habiendo visto en Jesús cómo en él se cumplían las profecías de la obra que el Mesías tenía que hacer, esa pregunta no tenía sentido, no tenía lógica, solo buscaba un propósito, y era encontrar ocasión para acusarlo y condenarlo a la muerte. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? A lo cual Jesús en el verso 64 le dice: tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Versículo siguiente, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y preguntó a los demás: ¿qué os parece? Y ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. Para ese concilio, para los ancianos, para los sacerdotes y para el sumo sacerdote estaba todo dicho. Para ellos Jesús no era el que decía ser, pero no lo era para ellos no porque no tuvieran evidencias, porque a través de las Escrituras y de las obras de Cristo mismo, era claro que Él era el enviado de Dios. Aquellos representantes de Dios de los tiempos de Jesús, que como el sumo sacerdote eran estudiosos de las Escrituras, pretendían defender la palabra de Dios. No obstante, rechazaron a Jesús de quien las Escrituras hablaban. Así es de inconsistente el ser humano. Hoy en día, líderes espirituales, representantes de Dios, aceptan a Jesús, pero en ocasiones rechazan la palabra de Dios de la cual hablan de Cristo. Y no digo que la rechacen porque no la tengan o no la prediquen, sino que la predican y la dan a conocer según sus puntos de vista y en ocasiones tergiversando lo que Dios dice allí. Podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pablo hablándole a los cristianos corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4 les dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y creo que en estos tiempos también hay muchos representantes de Dios predicando un evangelio diferente, y eso implica que las personas reciban a un Jesús diferente al que las Escrituras muestran. Mi querido amigo que estás escuchando en este momento, te pido que tú no tengas dudas de quién es Jesús. Tú mismo puedes tener las evidencias de quién es Jesús a través de su palabra. Y también tienes que ver esas evidencias manifiestas en cómo Jesús puede obrar en tu vida, en tu corazón, transformando todo aquello que necesite el toque del Maestro Celestial. Te invito a que vayas a los brazos de Jesús para que tengas seguridad en Él y que puedas permanecer en su presencia.